Damos la bienvenida a Ana Lilia Pérez Mendoza, que viene corriendo de la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM. Bienvenida, Ana Lilia, ¿cómo estás? Todo bien, todo en orden. ¿Qué nos cuentas? Bueno, no sé si venías escuchando de casualidad lo que aquí se estaba planteando por parte de Fabricio. Y si no, muy mal de tu parte, ¿eh? Yo siempre escucho a Fabricio. Dice, no, estaba oyendo tu estación. Y para seguir en sintonía con las tropelías que dejó el señor de la peluca, que pasea por los restaurantes del mundo como si nada. Y a propósito de esta subasta que se hizo en Europa, en París me parece, Ay, las piezas arqueológicas, estamos terriblemente enojados. ¿Y cómo conecta un tema con otro, Carmen? A mí me llamó mucho la atención, o más bien recordé una investigación que hice en el año 2016, que el sexenio de Enrique Peña Nieto, una investigación sobre el robo de arte y de piezas arqueológicas al país. Y me puse a revisar las cifras de lo registrado durante 15 años, del 2000 al 2016. Y con cifras que obtuve durante esta investigación, los datos arrojaban que hasta esos momentos, hasta agosto de 2016 en que yo cerré la investigación, el periodo en el que más se habían sustraído piezas arqueológicas y bienes culturales patrimonio de México era en ese sexenio de Enrique Peña Nieto. No me digas. Tenemos aquí una tabla, que es una tabla oficial que yo obtuve del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Cultura, donde se identificaba todo el número de robos, número de piezas robadas, y se divide en dos categorías: piezas arqueológicas y piezas históricas. Y en este conteo que yo hacía de cómo se había comportado el robo de arte y de patrimonio en los últimos sexenios, teníamos que en el periodo de Vicente Fox sumaron 651 piezas de bienes culturales robados. En el de Felipe Calderón la cifra total llegó a 2,140. Y durante el gobierno de Peña, y repito, en agosto de 2016 cierró mi investigación, iban 2,202 piezas robadas. Es decir, ya había superado la cifra del propio Calderón y todavía no terminaba el sexenio. Pero otros hallazgos que encontré, y que esto también lo había identificado ya la propia Procuraduría General de la República a través de su Fiscalía Especial, es que mientras las piezas históricas tienen un mercado en territorio nacional, la mayor parte de piezas arqueológicas tienen mercado internacional, mercado negro internacional. ¿Y por qué es importante que se vuelva a plantear este tema? Bueno, México ha sido uno de los países a nivel mundial con mayor expoliación de su patrimonio. Y tampoco es sorpresa que parte de ese patrimonio termina subastándose en casas muy prestigiadas. No, esta subasta que tuvo lugar esta semana no es la primera en la cual el gobierno hace una petición que se suspenda. De hecho, México tiene identificados ya a países que llaman ellos colaboradores y no colaboradores. Tienen, por ejemplo, que Alemania ha sido más sensible a colaborar en estas investigaciones para indagar el origen del patrimonio, pero países como Francia se tiene como no colaborador. Es un tema complejo de alcance internacional, y que para pensar la magnitud de este tema hay que recordar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya lo planteó como un tema que debe discutirse en Naciones Unidas. ¿Derivado de qué? De que se ha detectado también que el tráfico de arte a nivel internacional ha servido para financiar grupos criminales y grupos terroristas. ¿Por qué es importante que el gobierno ponga atención en este tema? Bueno, por lo que representa el patrimonio en sí, pero además porque sí tiene herramientas o debe buscar
fortalecer esas herramientas para evitar que se sigan subastando estos bienes, ya sea por internet, como a veces se ha hecho, o en estas prestigiadas casas de subasta. La Fiscalía, la Procuraduría, antes hoy Fiscalía, tiene un área especial que da asesoría jurídica a nivel internacional para estos casos. ¿Cuál es el problema? En unas 130 intervenciones que ha tenido esa área internacional para hacer toda la gestión en los países donde se observa que se está subastando ese patrimonio, pues los resultados son magros. No hay un trabajo, o no ha habido un trabajo cuidadoso para llevar seguimiento, y los casos se dejan empantanados o se dejan perder los casos también. Entonces aquí es importante que, así como el gobierno actual ha planteado el qué va a hacer con cada una de sus áreas, bueno, me parece que el área que se encarga de el patrimonio de los mexicanos, pues es un área medular, y que se vaya más allá de esta acción casi de buena voluntad de pedir que se paren las subastas. Esto de la expoliación de arte es otro de los legados nefastos que dejó la administración de Enrique Peña Nieto. Pues ahí está esto que asocias con la subasta de esta semana en París, donde una de las piezas se vendió en $290,000, que, bueno, es nada o mucho o poco, no es precio, no hay un precio, ¿no? Pero al final de cuentas hay un gran mercado, hay un negocio importante, se vendió prácticamente el 95% de las piezas, y bueno, el gran debate aquí es el tema de las piezas que se encuentran hoy en circuitos no comerciales. Esa es una historia. Desde el penacho de Moctezuma y los aposentos de Moctezuma, que me contaba Blanca Barragán Moctezuma, que son como 5,000 piezas, o sea, no solo es el penacho, que ya es mucho, sino 5,000 piezas de los aposentos de Moctezuma en Austria. Bueno, eso desde luego es importantísimo, u otras piezas de enorme valor que están en museos, en los grandes museos del mundo. Bueno, esa es una discusión y debate de una naturaleza. Acá es comercio, acá es el comercio de las piezas que son patrimonio de los países, y ese es el tema que hay que enfatizar. Esta casa de subastas le valió medio cacahuate lo que México le planteó. Exactamente. Sí, yo creo que parte de lo que está haciendo la Secretaría de Cultura de López Obrador es precisamente delimitar estos nuevos, esta nueva protección y conservación de otros bienes simbólicos que no estaban en la agenda, ¿no? Digamos, se está promoviendo, digamos, todo lo que tiene que ver con la despectivamente llamada cultura popular. Ahí es donde se está yendo el dinero de la cultura. 52% se ha ido a comunidades para consagrar este tipo de expresiones culturales, a la par de las artes, digamos, liberales, y de los nombres famosos de los pintores, escritores, escultores. Se está tratando, digamos, de hacer esto con estos otros bienes simbólicos. Y por otro lado, se ha hecho, digamos, la protesta contra el robo de los diseños de los indígenas en la alta costura, todo este tema con Carolina Herrera, y ahora lo de el mercado negro de las piezas arqueológicas que son patrimonio. Cuando me acuerdo que ofrecían entrevistas para entrevistar a López Portillo en la Colina del Perro, porque había sacado una serie de libros, y entonces nadie quería ir, ¿no? Yo fui alguna vez a entrevistarlo, y me acuerdo perfecto que las piezas arqueológicas que tenía en el jardín, pues habían sido sacadas del Templo Mayor, ¿no? Y le pregunté, de hecho, al expresidente López Portillo de dónde había sacado, y me contestó como si tuviera derecho, por haber sido el presidente que descubrió el Acoyolxauhqui, de tener eso en su casa. Esto tiene, digamos... Bueno, durante su gestión, porque él, tanto como él. Exacto, fue Matos Moctezuma, en realidad.
y se abrió el sitio que sigue ahí en el museo, y están las ediciones del Museo del Templo Mayor, que son muy buenas, pero tenía esto y lo tenía como un derecho adquirido, digamos, por haber sido presidente. Pues él tenía ahí unas piezas arqueológicas monumentales en el jardín, y luego todo este tráfico de arte colonial, del barroco, del churrigueresco, que los funcionarios tenían en sus casas, ¿no? La Colina del Perro, ahorita que estás diciendo eso, no se vendió esa Colina del Perro, porque iban a desarrollar ahí, o están desarrollando unos edificios bárbaros. Bueno, déjate tú si se vendió la Colina del Perro por parte de los herederos de López Portillo, sino ¿qué pasó con eso que estás diciendo? ¿Qué pasó con las piezas ¿Qué arqueológicas pasaría del con jardín? las piezas si se vendió? Así ¿Quién adquirió la propiedad? ¿Y qué pasó con esas piezas, si fuera el caso? ¿Cuántas piezas patrimonio? ¿O las habrán retirado antes de...? Pues eran unas el piedras desarrollo labradas que deben de haber pesado toneladas, Oye, ¿no? pues es un súper tema. Sí, Hay que preguntar. eso recordé ahora que ¿Quién se quedó estaba con las Ana Lilia Sí. hablando de esto. Y me parece pues que hay que proteger el patrimonio y los bienes simbólicos que, digamos, durante muchos años fueron propiedad privada, una especie de bienes adquiridos a la mala por políticos, por empresarios que se apropiaron de esto, y en realidad hay que ver qué se hace con este patrimonio, ¿no? Porque muchas de las cosas que se compran y se venden en el mercado negro podrían tener claves para entender la mentalidad de los aztecas, por ejemplo, o de los mayas, ¿no? Y están guardadas en una colección particular que no se exhibe y que es para presumirle a los invitados a las bodas que preside Juan Collado, ¿no? Los amigos de Chilango, que es una nota que aparece aquí del 23 de julio de 2018, están aquí en esta publicación diciendo: derriban la última mansión de López Portillo en la Colina del Perro. En la recta final de su gobierno, López Portillo mandó edificar un conjunto de mansiones, conocido posteriormente como la Colina del Perro. 36 años después, eso decían en 2018, lo último que quedaba de esta construcción fue demolida. Entonces están citando a Reforma, que efectivamente publicó en su momento el tema, hablando de que la última parte que fue demolida corresponde a la casa biblioteca, donde habrás hecho la entrevista seguramente, es ahí, la cual fue heredada a los hijos del expresidente, que el expresidente tuvo con Sasha Montenegro, un terreno de 5,200 metros cuadrados y vendido en 2013. Así que están recordando esto, bueno, está publicando esto, nos acordamos por lo que estás aquí diciendo que pasó con la Colina del Perro, pues la derribaron, la heredó a los hijos que tuvo con Sasha Montenegro, y esto que estaba, el predio ubicado en Paseo de los Laureles, en la colonia Bosques de las Lomas, bueno, pues efectivamente se tenía previsto, yo me acordaba, un edificio de departamentos, una torre de 34 pisos. Había cierta discusión ahí, me acuerdo también que hay una cuestión que no sé en qué punto va, pero los vecinos de Coajimalpa, bueno, pues estaban inconformes con el desarrollo que se haría o se está haciendo, no sé, en esta zona, pero bueno, más allá de lo que ocurra con el predio, los predios de la Colina del Perro que habitó José López Portillo en la parte final de su vida, pues dejamos tu testimonio ahí de lo que viste y de lo que te dijo el expresidente respecto a piezas monumentales de alto valor arqueológico que en algún lado han de haber quedado, y que ahora que hablamos de la subasta de París, pues para qué nos vamos tan lejos del saqueo nacional arqueológico. Así es. Parecía como un derecho tácito sobre ese patrimonio, no solo de este expresidente, sino de muchos funcionarios públicos. Y para no ir tan lejos, lo que ocurrió con Los Pinos en el final de la administración de Enrique Peña Nieto, donde no se sabe exactamente qué había ahí, cuál era el patrimonio y dónde quedó. Pues el 21 de mayo de 2019, dice Samuel Adam de Reforma, el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó la suspensión definitiva de la construcción de una torre de departamentos en Paseo de los Laureles 2278 en Bosque de las Lomas, este predio que albergó la casa del expresidente López Portillo. Pues la compraron en 2013
por un fideicomiso de Banca Mifel para crear el desarrollo, y ahí están las imágenes de que ya no está el desarrollo, ya están las torres, los cimientos de lo que se pretendía hacer una gran torre, pero por lo menos en mayo, quién sabe si de mayo para acá ha habido alguna otra resolución judicial, pero por lo menos en mayo el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó la suspensión definitiva de esta construcción de la torre de departamentos en donde fue la casa del expresidente de México. Así que bueno, pues un tema para seguirse de cerca. Fabricio. Sí, que tiene relación. Estaba yo pensando, ahora que mencionaste a Sasha Montenegro, tiene relación esta idea de enlazar la farándula con la política, ¿no? No es idea original de Peña Nieto, ¿no? Estaba enlazada, yo creo que desde el alemanismo, estaba enlazada esta especie de aristocracia de la celebridad con la aristocracia de la corrupción alemanista, ¿no? Que se veían todos en Acapulco en esa época, y siguió siendo un tema, ¿no? No ha cambiado, hay mucha gente que no ha entendido que ha cambiado en México y se están tardando, pero por ejemplo no ha cambiado la mirada que tenemos. A mí me sorprendió muchísimo, les quería preguntar, muchísimo me sorprendió todas estas críticas abusivas a la primera dama, a Beatriz Gutiérrez Müller, por lo del grito, que si el vestido, que si el brazo, es decir, esta mirada que lo hemos dicho aquí, ¿no? Cuando se trata del cuerpo de las mujeres hay debate, cuando es el cuerpo de los hombres jamás hay debate, ¿no? Todo se debate, todo el mundo tiene opinión. Me pareció muy abusivo eso, y también me pareció que no habían entendido, digamos, el nuevo tiempo. Ahí hay un símbolo, la primera dama que no lo es, ¿no? Es un símbolo del cambio, ¿no? Y tuvimos todos estos presidentes como López Portillo y como Peña Nieto que veían a la primera dama como un adorno para prestigiar su presidencia, ¿no? Y no solo eso, todos esos abusos de las primeras damas, ese tráfico de influencias que se hacía desde Los Pinos. Marta Sagún fue el ejemplo. ¿Te acordaste de qué? Me acordé. A ver, vamos a hacer una pausa, porque Ana Lilia conoce muy bien estos temas. Hay temas petroleros muy claramente relacionados con negocios que se hicieron. Bueno, a ver, hablando de las cosas que no se han investigado en México, que se han investigado periodísticamente, que hay información muy fuerte, muy poderosa, y de la cual nos estamos acordando, pero me acuerdo que hay un corte comercial rapidísimo y volvemos con lo que Ana Lilia se está ahora empezando a recordar para platicarlo aquí, esta mañana de viernes. Mesa de análisis. Ana Lilia Pérez Mendoza. Bueno, como suele pasar con estas conversaciones, que empezamos en un punto y empezamos hablando de expresidentes y ya llegamos al tema de las primeras damas y de otros asuntos. ¿Y te acordaste de Marta Sagún y de los hijos de Marta Sagún? Sí, porque estábamos aquí hablando de, bueno, pues el tema de las historias que en este país, algunas se investigaron, otras no, algunas están generando cosas recientes, ¿no? Sobre el tema de Oro Negro, por ejemplo, ¿no? Es un asunto que pues ya tiene al hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, con orden de aprehensión. Del poderosísimo secretario de Hacienda. De su Alteza Serenísima, le diría López Obrador en su momento, a Gil Díaz. Bueno, ahí hay una historia que tiene que ver con, perdón que me meta con esta parte, pero tiene que ver incluso con pronunciamientos que Oro Negro hizo en The New York Times, en un desplegado que pagaron y otro acá en México, donde decían que estaban persiguiéndolos, bueno, no persiguiendo, que querían destruir Oro Negro por que se resistieron a prácticas de corrupción que les obligaban a tener o que pretendían que tuvieran con petróleos mexicanos en tiempos de Emilio Lozoya. Bueno, ese enjuague judicial es de grandes ligas, está en Estados Unidos una parte porque hay acción, porque hay bonistas, ¿no? Inversionistas, fondos de inversión que según los desplegados afirman tener grabaciones
que no han mostrado públicamente, en donde se podría demostrar el tipo de presiones desde Pemex para que hicieran prácticas que no cometieron y por lo tanto atribuyen todo eso a sus circunstancias actuales. Y para explicar un poquito por qué un tema nos lleva a otro, bueno, cuando Vicente Fox y Marta Sagún despachaban en Los Pinos, en una reunión, quien era director de Pemex Exploración y Producción, y puedo decirlo abiertamente porque así quedó documentado en uno de mis libros, Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos. Luis Ramírez Corzo, director de la subsidiaria más importante de Pemex, revela, angustiado, apanicado, diría yo, que la señora era la que mandaba en Pemex. Marta Sagún. Según el dicho de este funcionario, que después el propio Vicente Fox haría director general de Petróleos Mexicanos. Y empieza a hablar de una empresa a la que se pedía que se dieran contratos, que llamaba, que había presión, y esa empresa se llamaba Oceanografía. Una oceanografía que no era más que un despacho pequeño en el edificio de Insurgentes Sur 300, y una oficina donde ibas. Yo me fui a investigar qué era eso de oceanografía, nadie la conocía en el ámbito petrolero, y me encuentro un departamento que tenía por ahí un papelito, una hojita que decía Oceanografía SADCB, una hojita de papel pegada en la puerta. Y esa empresa estaba concursando por un contrato multimillonario para el arrendamiento de embarcaciones. Y según el dicho de Luis Ramírez Corzo, la señora era la que quería que se le dieran esos contratos que estaban en disputa porque sus hijos tendrían alguna relación con esta empresa, en una especie de brokers, de comisionistas eran. Y cuando empiezo a investigar toda esa trama, pues me seguí de filo investigando esta empresa que en ese sexenio de Vicente Fox se convirtió en un emporio. Un emporio que ahora todos sabemos tenía Amado Yáñez, uno de los navieros más importantes del mundo, diría, por el patrimonio que acumuló, que compraba equipos de fútbol, que tenía aviones en unos años. Luis Ramírez Corzo sale de Petróleos Mexicanos y es designado flamante director de Oro Negro. Oro Negro, una empresa que había constituido el hijo de Francisco Gil Díaz, su primo y algunos otros accionistas. Sí, y que no era Oro Negro. Prácticamente lo que hizo fue tener plataformas que eran de otra contratista que había tenido Petróleos Mexicanos y empezar a capitalizar. Después planteamos aquí, Carmen, con las afores de los ahorradores, que quizá ni siquiera sabían que su dinero se estaba yendo a esa empresa, que yo definiría el caso de Oro Negro como el claro ejemplo de una empresa creada a partir de esas puertas giratorias, porque incluso en la compañía se promovía como su principal activo que el exdirector de Petróleos Mexicanos era director de Oro Negro. Así estaba planteado ante sus inversionistas. Yo documenté todo esto en el libro Pemex RIP, desde cómo surge la empresa, porque llevé todo el seguimiento de este tipo de compañías. No era un caso único, pero sí son esos casos que explican por qué Pemex tiene quedó en tan malas finanzas, porque prácticamente era un coto de negocios para los propios privilegiados del poder. Hace poco encontré a un dueño de empresas, de plataformas, que me decía, bueno, es que también a veces nos decían que los hijos los hijos de Marta querían vender limones, aguacates, y pues que se los compráramos para los alimentos que se sirven en las plataformas petroleras. Era este tipo de negocios que se hacían durante esa administración.
Bueno, pues Qué cosa. parte de lo que es nuestro México y de las informaciones, historias que bueno, no deberían quedar ahí solamente, que ya es mucho, en los libros y las investigaciones periodísticas, sino bueno, en algún punto se llegaron a investigar. Oceanografía, pues es un tema que después conocimos. Amado Yáñez estuvo en la cárcel, ya salió de la cárcel y bueno, pues ¿qué quedó de la participación reconocida en su momento por quien fuera director de Pemex de esta parte que tiene que ver con la política directamente, con el entorno cercano, directísimo, de quien fuera presidente de México, Vicente Fox, y de su esposa? Y al final recuerdan que se hicieron comisiones especiales, que nadie supo en qué paró todo eso. Se hizo una comisión especial para investigar lo contenido en el libro Camisas Azules, Manos Negras. Y a mí nunca me preguntaron nada. Ok, nunca Jamás. te citaron. No, fíjate, la gran investigadora del tema y no fuiste requerida. Jamás. Ah, pues muy bueno. Eso nos da un reflejo de por qué los asuntos han quedado sepultados. Es esa corrupción rampante que finalmente se traduce en este saqueo de los recursos públicos. Ni más ni menos, pues es el tema del que hemos hablado esta mañana, del que hemos estado hablando esta mañana ampliamente, y bueno, pues seguiremos hablando de ello, porque aquí la gran pregunta es ¿hasta dónde van a llegar las cosas? Decías, Fabricio, que da y recontada para un maxi proceso en México, y un maxi proceso, bueno, pues involucraría efectivamente el tipo de responsabilidades que en temas de corrupción pues han tenido funcionarios públicos, empresarios, jueces. O sea, hay todo un entramado institucional que permite que haya saqueo y permite que no ocurra nada con el saqueo. O sea que el entramado de responsabilidades es bastante amplio y eso es precisamente lo que detonaría una investigación integral que conecte cosas, asuntos, vinculaciones. ¿Qué relación tiene Operación Zafiro con la estafa maestra, por ejemplo? Bueno, por lo pronto los personajes que lo protagonizan, ¿no? Sí, sí, hay vasos comunicantes de algo que es complicidad y un pacto de silencio. Ríanse de la omertá, este pacto de silencio de las mafias sicilianas, ¿no? Hubo una tradición, digamos, de complicidades y de silencio en muchos temas del viejo régimen. No solamente en el tema de la corrupción, del saqueo de bienes públicos, sino también en asuntos de la represión política, ¿no? De casos como el 2 de octubre, toda la guerra contra las guerrillas en los 70s y en los 80s, movimientos campesinos, etcétera. Hubo un pacto de silencio que hay que romper. El país no puede estarse construyendo de nuevo a partir de ese silencio. Tenemos que vernos a la cara, la verdad. Somos ese país, fuimos ese país. Y hay que verlo a la cara porque si no, además de repetirlo, no vamos a encontrar nuestro verdadero rostro, que en el mejor de los casos, y quiero pensarlo siempre que hablamos de estos temas, pues está en la gente, ¿no? En la gente que no somos corruptos, que no estamos metidos en eso, pero hay que juzgar y hay que pasar de el juicio del tribunal de la opinión pública al tribunal que formal, sentencia real, con jueces y años de prisión, ¿no? Pues Fabricio, Ana Lilia, así están las cosas con este tema. Son las 10:07 en el tiempo del centro. Les propongo hacer un alto para escuchar este resumen de noticias con Oscar Rojas, con Olivier Cuevas y Araceli Ledesma, y les propongo regresar, si les parece, con este viernes, que hay una gran movilización mundial, fundamentalmente protagonizada por jóvenes, niños, niñas, jóvenes en todo el mundo, que tienen este día como un día de huelga, como un día de expresión masiva para llamar a los gobiernos, a las sociedades, al mundo entero en relación al tema del cambio climático. Está esta niña jovencita, Greta Thunberg, que bueno, pues te conseguiste el libro aquí, mira. Me lo obsequió Ariel Rosales. En serio, el queridísimo Ariel Rosales, un abrazo Ariel, el gran editor de libros de Random House, bueno, de Penguin Random House. Ariel le regaló
Y a ti no, y a mí tampoco, ¿eh? No, sí, ya no le quito el saludo. O sea, le dio el libro a Ana Lilia Pérez, claramente. No, después compren el suyo, dirá, ¿no? Sí. De Lumen, por cierto, este libro de Lumen. Y bueno, pues un saludo a Ariel Crespo, Ariel Rosales y también a Ariel Crespo de CNN, que es tocayo de él. Pero bueno, cambiemos el mundo, esta huelga por el clima de Greta Thunberg. Después de la pausa, el resumen y volvemos con esto. Lo mejor de Aristegui Noticias. En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador dijo que lamenta mucho la situación legal que enfrenta la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, pero reiteró que la venganza no es su fuerte y advirtió que le corresponde a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de la Federación resolver el proceso legal que enfrenta. Lamento mucho todo esto. Nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie. Lo dije desde mi toma de posesión. No es mi fuerte la venganza. También no podemos detener procesos en curso, procesos iniciados. En este caso, eran denuncias que se habían presentado con anterioridad y corresponde resolver estos temas tanto a la Fiscalía General, que es autónoma, independiente, y también en este caso hay injerencia del Poder Judicial, que obviamente es un poder autónomo e independiente. López Obrador reconoció que su gobierno escuchó las protestas de la gente para la aprobación de las leyes secundarias, pero rechazó que eso implique corrupción o venta de plazas en el magisterio, ya que se conformó un sistema tripartito para otorgar plazas de profesores con la participación del gobierno federal, los maestros y los gobiernos estatales. Este es un sistema tripartito donde participa el sindicato, porque tienen derecho a hacerlo, no solo la CENTE, el CENTE, la representación de los maestros en general, participa el gobierno del Estado y participa el gobierno federal. Es tripartito. Al defender la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa que impulsa su gobierno, el presidente confió en que el Senado de la República avale las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados, destacando que se debe mejorar la educación pero sin privatizarla, ni imponer cambios con medidas coercitivas. Espero que en el Senado se apruebe este conjunto de leyes secundarias para iniciar una etapa nueva, mejorar la educación, desde luego, pero no con medidas coercitivas, no privatizando, no convirtiendo la educación en un privilegio. La educación es un derecho del pueblo. ¿Qué se tiene que hacer? Pues garantizar el acceso a la educación a todos. El primer mandatario defendió la aprobación de las nuevas leyes educativas y afirmó que la reforma educativa aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue una imposición externa que buscaba avanzar en la privatización de la educación en México. Yo creo que se está reponiendo el procedimiento. Nunca debió aprobarse la mal llamada reforma educativa. El propósito de esa mal llamada reforma educativa era en realidad avanzar en la privatización de la educación.
Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. en vivo. Regresamos. Mesa de análisis.
Bueno, Ana Lilia, Fabricio, les propongo escuchar esta cápsula de Diego Puente, nuestro colega Diego Puente, con la voz de Livier Cuevas sobre este viernes. El mundo está con los ojos puestos y la actividad puesta en el cambio climático y bueno, así van las cosas. Llegó el día. Hoy, más de 100 países en el mundo se sumarán a la huelga global para exigir a los gobiernos mayores y mejores acciones contra el cambio climático. El movimiento es liderado por la activista sueca de 16 años, Greta Thunberg. Fridays for Future es un movimiento que comenzó en agosto de 2018, después de que Greta, de entonces 15 años, se sentara frente al Parlamento sueco todos los viernes escolares durante 3 semanas para protestar contra la falta de acción en la crisis climática y publicó en Instagram y Twitter lo que estaba haciendo. Pronto se volvió viral. De Sydney a Sao Paulo, pasando por Berlín, Bruselas, Washington y México, los alumnos cerrarán sus cuadernos y participarán en las protestas que se prevén multitudinarias en ciudades como Nueva York, donde se espera la asistencia de más de 1 millón de personas. En las protestas que están recorriendo el mundo este viernes, inspiradas por Greta, los estudiantes hablan a una sola voz sobre los efectos del cambio climático en el planeta. No son cosa del futuro, sino del presente. Fridays for Future México explicó en un comunicado que la intención de la huelga mundial por el clima y de toda la Semana Global por el Futuro es presionar a los políticos para que cumplan los acuerdos firmados en la Cumbre sobre Acción Climática, la cual se llevará a cabo en la ONU el próximo lunes 23 de septiembre. La organización convoca a estudiantes, profesores, trabajadores y toda la sociedad civil a unirse a la movilización este viernes 20 de septiembre en el Ángel de la Independencia, para exigir al gobierno de México que reconozca la existencia de una emergencia climática y tome todas las medidas necesarias para que el país reduzca 50% de sus emisiones de gas de efecto invernadero. Exija que el sector privado y las instituciones financieras internacionales reconozcan su cuota de responsabilidad en la crisis climática, garantice acciones climáticas que representen y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, y que prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados. Ana Lilia, Fabricio, con esto cerramos la mesa. ¿Qué dices? Pues a mí me emociona que sean los jóvenes los que estén tomando la batuta sobre esto que los adultos parece que hemos normalizado, que hemos dejado de pasar, y esto debe ser una sacudida para todos, porque como plantea esta cápsula que recupera el objetivo de este tipo de manifestaciones, el cambio climático es algo que es de hoy, está en todas partes y nos afecta a todos y hay que reflexionar sobre ello. Sí, yo creo que todo esto frente a la fecha del 23 de septiembre, que va a ser la reunión para ver las acciones concretas para reducir en 10 años 45% de las emisiones de efecto invernadero, me parece que esta idea, digamos, de que las propuestas sean de manera regional. México está participando con Canadá y Estados Unidos en propuestas que tienen que ver con las empresas, que tienen que ver con la manera en que cultivamos, ¿no? El asunto de los transgénicos, etcétera, el combate también, bueno, no combate, sino la reducción del ganado, que es una de las partes más importantes de los gases de efecto invernadero. En el caso de Canadá y Estados Unidos es el ganado lo que está provocando esa contribución al CO2. En el caso de México es el transporte, porque bueno, tenemos esta zona conurbada impresionantemente grande, pero hay que decir que el cambio climático, las nuevas generaciones, como dices, Ana Lilia, están preocupadas por su futuro y hay que hacer un montón de cambios, incluso de la cultura alimenticia, de reducir la carne que se consume para mitigar todos estos efectos, porque se plantea que ya estamos tarde. Es una cosa que no hemos podido ir a la par del deterioro. Lo que pasó
en el círculo polar, con los icebergs que se empezaron a derretir mucho antes de lo que estaba planteado, los incendios en la Amazonas y en España, etcétera, nos hablan de que ya estamos tarde y que probablemente no vayamos a poder cumplir con la meta de a mediados del siglo estar en los niveles de temperatura de la era preindustrial. Y a mí me parece que todas estas acciones nos deben de concientizar acerca de este tema, por ejemplo, de la alimentación de la carne, que es muy contaminante, y también de que son ciertas empresas, ¿no? Son pocas a nivel mundial, son 8 o 10 empresas que son altamente contaminantes, y la mayor parte de ellas se dedican a los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, etcétera. Ni más ni menos, pues seguimos muy de cerca todas estas actividades que ya están en curso en este viernes, así que bueno, pues gracias Ana Lilia por estar aquí para comentarlo, gracias Fabricio, gracias, a los dos muchísimas gracias por estar aquí y nos veremos la próxima semana en este mismo espacio.